ver personas que ya hace mucho tiempo no veía, pero que también de alguna forma incidieron en mi formación posgraduada y nada. Aquí estamos solo para compartir una experiencia de lo que fuera el tema el tema de investigación y que comenzara en un primer momento por la estimulación de los alumnos talentos y después hoy en la práctica lo estamos llevando aquí en la Universidad Internacional de Cuanza como forma de experimento con estudiantes sobre todo de ingeniería, porque en un primer momento tanto a nivel de licenciatura, a nivel de maestrado y de doctoramiento, pues lo hicimos con las ciencias sociales y un poco que para salirnos de la zona de confort y ver cuáles eran las experiencias en un contexto totalmente diferente en el que se ha realizado la investigación, en un contexto donde culturalmente no hay grandes referencias sobre atención a la diversidad y entonces lo hacemos no centrado solamente en la potencialidad, sino en todo nuestro alumnado. Entonces realmente es un verdadero placer compartir esta experiencia que no tiene otro objetivo que no sea ese, sino el de valorar y ver otras miradas, sobre todo en los avances de lo que hoy se llaman proyectos de investigación, que siempre lo hemos centrado sobre todo en hacer proyectos de ciencia, realizar proyectos en función sobre todo de la práctica, a nivel organizacional, a nivel de universidad, a nivel de instituto, de escuela, de proyecto, de forma general, y no desde la propia dimensión curricular. Entonces, sobre la base de esta nueva experiencia, es que proponemos esta conferencia que lleva por título Enriquecimiento curricular mediante proyectos de investigación asociados a centros de interés, retos y perspectivas. Bueno, la presentadora de esta conferencia, ya no voy a repetir mi nombre porque creo que con la presentación que ha hecho el doctor Eldi ha sido suficiente. Comenzamos pues un poco que abordando esta parte del enriquecimiento curricular, partiendo de un principio que hoy lo asumo como un principio no solo desde el ámbito educativo, sino desde la diversidad toda, que somos los seres humanos, ¿no? Los individuos de forma general. Y es que, aún como ya comentaba, esta investigación surge enfocado en la atención a la potencialidad. Creo que es un hecho de que todos, partiendo de un principio constructivista y de la educación, incluso desde un principio humanista de la educación, todos tenemos derecho a lograr que todas esas tendencias y homogeneización en el ámbito educativo pues sea el principio del reconocimiento a la diversidad que tenemos en nuestras aulas. Y creo que hoy se erige como un principio, creo que más que nunca, y sobre todo como un principio no solo por la diversidad estudiantil que tenemos en las aulas, sino también por la diversidad de profesorados que tenemos en las aulas. Creo que cada día las universidades se internacionalizan más, contamos con profesores de diferentes ámbitos, culturas, regiones, contextos, valores, educación, es decir, todo un mundo diverso. Y creo que lo más importante es precisamente, pues, todos estos contextos socioculturales que en los que interactuamos, tanto alumnos como profesor,
pues hacen entonces que nuestro trabajo desde la práctica educativa pues se centre en esa atención a la diversidad. Y sobre la base de ese principio es un poco que debemos en la práctica pues entender cómo mejorar nuestros currículos, cómo mejorar nuestra didáctica, porque cuando hablamos de currículo a veces nos parece que está aislado de la didáctica y para nada, porque el currículo es precisamente la didáctica es la forma en la que tenemos de cumplimentar ese currículo que se elabora sobre un objetivo, sobre una finalidad, sobre una misión, sobre determinadas metas. Y creo que en ese sentido, pues es que la atención a la diversidad de forma general, y no solo centrado en la potencialidad, cobra importancia hoy en este siglo. Creo que sobre la base de esa premisa es que tenemos que ver también el currículo como un proceso que debemos enriquecerlo, debemos extenderlo para que pueda entonces pues, sufrir modificaciones, no solo en los contenidos, porque muchas veces programáticamente pues tenemos un programa, lo analizamos, extendemos, corregimos, sino en profundidad, en tiempo, en la naturaleza de los contenidos que sean cada vez menos teóricos, más prácticos, más atemperados a la realidad social que viven hoy nuestros países. Y creo que también como una manera de interactuar ya no solo en el espacio áulico, sino también de interacción entre profesor y alumno. Entonces, sobre ese sentido, nos parece que el enriquecimiento curricular en nuestros planes de estudio debe ser pues, un reto fundamental para diversificar no solo nuestra área de actuación, sino también de atender la diversidad. Nos parece en ese sentido que la diversificación del currículo desde el enriquecimiento curricular, pues logra tener o cumplir con esa máxima de desarrollar o llevar a nuestros estudiantes a esa zona de desarrollo potencial que brillantemente pues estableciera Vygotsky. Sobre todo porque creo que una de las maneras más optimistas que tiene la educación de compensar, de estimular a aquellos que quizás no tengan un alto coeficiente intelectual, sino que van a su ritmo, a su propia motivación, a su propia voluntad, a través de esa construcción que es el aprendizaje. Entonces creo que en ese sentido, pues el enriquecimiento curricular hoy es una de las maneras que tenemos para atender en la práctica a esa diversidad estudiantil. Y bueno, solo tomamos al proyecto de investigación asociado a centro de interés como la herramienta que dentro del propio proceso didáctico es la manera que encontramos para trabajar cooperada, guiadamente, con una interacción dinámica entre alumno, profesor o entre alumno, y al mismo tiempo pues desarrollar determinadas potencialidades en todos nuestros estudiantes. Entonces creo que teniendo eso en cuenta, pues nosotros entonces tenemos que sobre ese principio pues ver precisamente el enriquecimiento
curricular desde dos elementos fundamentales. Uno, la verticalidad, que va a suponer un aumento de aquellos contenidos que son necesarios dentro del currículo, que no por aumentarse quiere decir o implique trabajo, sino también implica desarrollar las principales motivaciones de nuestros estudiantes. Creo que en ese sentido, pues pudiéramos verlo desde la posición verticalista. Y en el caso de la horizontalidad del currículo, pues entonces llevaría a interconexiones necesarias, no solo dentro del propio año académico, no solo dentro del propio curso, no solo dentro de la disciplina, sino también de interconectar conocimiento, interconectar materia ya con un aprendizaje previo, esto es muy importante, y sobre todo interconectarlo a los proyectos de investigación, sobre todo porque ya debiera haber un trabajo previo antes de estos cambios o extensión del currículo. Algo importante es que esta propuesta se hace precisamente ya para un segundo año académico. Es decir, no nos parece que en el primer año, donde es un año de adaptación, es un año de conocimiento de la vida universitaria, pues los estudiantes puedan, aún sin tener todas las herramientas de lo que es convivir y vivir dentro de la universidad, incluso hasta desde la expresión virtual, porque hoy con el desarrollo científico-tecnológico, ya la universidad no es solo presencial, sino también virtual, y creo que en este punto, aun cuando no se trabaje desde proyectos de investigación, las universidades hoy virtuales enriquecen el currículo sobre la actuación de foros de discusión, sobre trabajo grupal, en colaboración y en cooperación. Y en ese sentido también yo creo que es una forma óptima, enriquecedora, también de nutrir al estudiante en realizar determinados elementos dentro del currículo que también son motivadores para ellos. Y entonces, en este sentido, creo que debe estar la base de la adaptación curricular para atender a esas necesidades educativas. Ya también en la práctica no se habla incluso de necesidades educativas especiales, o al menos yo no acojo el concepto desde la especialidad, porque no seríamos consecuentes entonces, desde mi perspectiva, sobre todo psicológica y pedagógica, de que todas las personas son diferentes entre sí, en que todas las personas tienen necesidades diversas. La necesidad educativa no se basa en el déficit, sino en los propios conocimientos que el estudiante quiere pues desarrollar, que el estudiante quiere pues aprender, y sobre la base de las principales motivaciones de nuestros estudiantes. Si aportamos el hecho de que sea especial, pues no estamos siendo tampoco consecuentes con una práctica hoy de la diversidad, que es la inclusión educativa. Es decir, si aún estaríamos apuntando al hecho de que las adaptaciones curriculares solo pueden hacerse o solo pueden realizarse en función de una discapacidad, que no es menos cierto, puede hacerse, porque también precisan de ayudas específicas, pero también en función de todas aquellas personas que conforman un grupo escolar, y por lo cual podemos pues desarrollar aprendizajes, desarrollar nuevos conocimientos, desarrollar destrezas, habilidades, valores en función
de esa individualidad. Y entonces por eso un poco que hablamos de esa adaptación, de ese enriquecimiento curricular para atender a todas las necesidades de nuestro alumnado, que es un trabajo difícil, que es un trabajo que requiere de una evaluación psicopedagógica que no necesariamente o no siempre en la práctica educativa realizamos todos los docentes para conocer el punto de partida, que sería esa zona de desarrollo actual del estudiante, donde están sus principales motivaciones, donde están sus principales necesidades profesionales, porque estamos hablando del ámbito educativo. No quiere decir que no se atiendan otras necesidades desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero centrado siempre en la profesión como eje principal de este enriquecimiento curricular, de esta adaptación curricular sobre la base del alumno, de nuestros estudiantes. Y por supuesto esta evaluación psicopedagógica que viene acompañada de un diagnóstico, porque son hermanos, pues no es solo partir de las necesidades del estudiante, que obviamente es su objetivo máximo, sino también de las necesidades o evaluación del propio contexto educativo. ¿Qué profesor tengo? ¿Qué profesor puede acompañar a ese estudiante en esa adaptación curricular? Pero además también le damos la posibilidad desde la evaluación psicopedagógica al estudiante de decir con quién profesor puede trabajar. Es decir, qué profesor él ve como un contexto realmente desarrollador de esas necesidades educativas especiales, disculpen, que él tiene. Entonces, sobre la base de esos elementos, creo que es importante también desarrollar toda esta adaptación, enriquecimiento curricular desde los proyectos de investigación asociados a centros de interés, precisamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También la evaluación psicopedagógica se hace sobre la base de comparar aquellos contenidos temáticos que plantea el plan de estudio, que plantea también el programa analítico, ya más específico en las disciplinas, y sobre la base de estos elementos que no siempre nuestros estudiantes tienen conocimiento de cuál es el programa de estudio, cuáles son las asignaturas a cursar, también entrelazar asignaturas con determinados créditos en los cuales él pueda adelantar porque se siente fuerte, porque tiene conocimiento, porque ha pasado cursos de verano, que también es otra forma de adaptación curricular, por extensión, por enriquecimiento, que también se realiza y que muchas universidades también lo tienen como práctica formadora. Entonces, en ese sentido, creo que también en la evaluación y el diagnóstico psicopedagógico aborda, es decir, va por un camino que ayuda también a que el trabajo grupal, el trabajo de desarrollar determinadas competencias, intereses, para marcar la directriz de ese enriquecimiento curricular sobre la base del trabajo por proyecto. Trabajo por proyecto que además es complejo, no negamos la complejidad, sobre todo del pensamiento crítico que ustedes saben que desarrolla el trabajo por proyecto a partir de la propia dinámica de lo que es el trabajo por proyecto. Un trabajo por proyecto que se basa sobre todo en la enseñanza problemática. Entonces, esos elementos hacen que tengamos que ver pues, el currículo cada vez más personalizado, verlo como un producto de la actividad del estudiante, que muchas veces utilizamos el producto de la actividad como una forma diagnóstica y de evaluación, pero en este caso también lo podemos considerar como un elemento dentro del currículo
Y también algo muy importante que es la relación actividad-comunicación dentro del propio trabajo por proyecto y dentro de la propia integración de lo académico y lo investigativo, que es en definitiva lo que se quiere con esta propuesta. Y así, pues entonces, formar habilidades y sobre todo sobre la base de habilidades eminentemente profesionales, ¿no? Ese estudiante que ya desde su paso por la universidad, pues va a desarrollar, va a desplegar toda una serie de habilidades centradas en la investigación, desarrollando también el pensamiento analítico, el pensamiento inductivo, esencial cuando se trabaja con el método científico. Entonces, creo que son elementos que ayudan a que la práctica profesional sea más enriquecedora y que nuestros currículos pues se diversifiquen, nuestros currículos también desarrollen, que es en definitiva lo que se quiere. Casi siempre recuerden también que nosotros no somos los creadores de los currículos, no somos, no intervenimos, sino que hay otra persona que desde una posición también puede ser idealista y objetiva al mismo tiempo, pues elabora ese currículo y no necesariamente está atemperado a las necesidades sociales que tenemos. También el hecho de que el currículo tiene una expresión de tiempo, está cambiando el mundo, está cambiando la dinámica social, la dinámica educativa y el currículo sigue parado en el tiempo. Entonces, todos esos elementos también van un poco que a conformar la dinámica de lo que se quiere realizar con este enriquecimiento curricular o ampliación curricular sobre la base de los proyectos de investigación. El proyecto de investigación que además tiene un carácter innovador porque se centra sobre todo en la investigación científica para dar, pues nada, respuestas trascendentes y con ello buscar alternativas que quizás el propio currículo no establezca, no tenga preparado en la profesión, pero que a través de los proyectos de investigación pues lo hacemos extensivo y pues los conocimientos no solo del estudiante, sino también del profesor, pues se amplía. Y en este sentido, creo que sobre todo el hecho de que la investigación científica o el proyecto de investigación se sustente en la investigación científica como una forma de procurar esos caminos lógicos del pensamiento. Siempre recuerdo a ese grande que fuera Álvarez Saya, cuando planteaba que no es lo mismo hacer ciencia que hacer un proyecto de ciencia en la formación profesional. Y creo que en ese sentido, creo que resulta imprescindible su utilización pues para desarrollar y potencializar sobre todo los procesos cognitivos, que muchas veces no valoramos el valor que tienen y tenemos que también pues profundizar en el hecho de que nosotros tenemos una capacidad, tenemos determinadas habilidades que estructuralmente, es decir, biológicamente, también nos es heredada y es una herencia, pero es una herencia que vamos construyendo a través de la interacción social o vamos potencializando y en ese sentido de construcción del conocimiento, pues entonces se hace imprescindible utilizar el proyecto también como un mecanismo de potencialización de esos procesos psicológicos que intervienen en la construcción del aprendizaje y en el elemento también pedagógico que intervienen en la construcción del aprendizaje. Que aun cuando pensemos que el profesor como elemento que está dentro de las categorías no procesuales de la didáctica, es el encargado, bueno, el profesor es el que media, es el que participa, es el que guía, pero también el grupo tiene un valor y también
el contexto histórico-cultural en que se desenvuelven nuestros estudiantes y nuestros profesores, porque no son elementos aislados del contexto social, pues necesitan entonces pues una visión creadora, una visión diferente para que aquellos elementos que no estén incluidos en el currículo pues puedan entonces ser llevados o ser trabajados desde los proyectos de investigación. Y así pues no solo enriquecer el currículo, sino también enriquecemos con ello el conocimiento, enriquecemos nuestra propia formación como persona, porque nos permite también darnos cuenta en dónde tenemos destrezas, dónde no las tenemos, con quién nos tenemos que auxiliar. Entonces son elementos que también son importantes. Bueno, como ya adelantaba hace un momento, el trabajo por proyecto, muchos conocen y bueno, para el que no lo conozca, surge a partir de la enseñanza problemática o la llamada enseñanza problemática que desarrollara Dewey y después Kilpatrick, que desde el punto de vista psicológico tiene una importancia, sobre todo porque es la capacidad que tiene el sujeto, que va a tener el individuo, de adquirir nuevos conocimientos, nuevas formas y maneras de actuación profesional, y al mismo tiempo le va a ser factible utilizar ya una experiencia anterior, un aprendizaje anterior, para en función de ese aprendizaje, pues entonces hacer más intencional el aprendizaje actual. Si lo llevamos a la práctica pedagógica, estaríamos hablando de un proyecto que va a ser guiado, que va a ser conducido por una persona, que en este caso sería el profesor, pero que tiene en cuenta las necesidades o parte de las necesidades profesionales más emergentes de nuestros estudiantes, pero que trabaja o opera en cooperación con los otros dentro del grupo escolar. Y en ese sentido, la visión o la potencialización que tiene el medio para la construcción de nuestro conocimiento y de nuestros aprendizajes, pues se refuerza, porque no estamos solo hablando del profesor, sino estamos hablando del otro. Y del otro también, que pudiera ser para otro estudiante un mediador, un participador, y puede también ser o tener la misma función de ese profesor que participa, que guía y que conduce el proceso. Entonces, en ese sentido, creo que es un instrumento que va a resolver necesidades, primero que todo humanas, porque las necesidades educativas también están dentro de las necesidades de autorrealización personal, están dentro de nuestras necesidades como seres sociales, como seres humanos, y en ese sentido es un proceso que va a entrar en correspondencia con la investigación o con los objetivos de la investigación, que a nivel macro, que a nivel institucional, a nivel organizacional, pues entonces también pueda tener un valor. Es decir, que estamos hablando de un proyecto de investigación que puede surgir desde el plano curricular, pero al mismo tiempo puede hacer o pueda resolver o puede hacer un problema que esté planteado a nivel institucional, a nivel de curso, que esté planteado a nivel social. Y en ese sentido también creo que recae los valores fundamentales que tiene. Y sobre todo porque cuando lo vemos así, pues entonces estamos dándole uno de los principales elementos que tienen los proyectos de investigación, que es su planeación estratégica. Es decir, cómo estratégicamente yo voy a dar solución a ese problema, que puede estar determinado en fase, que puede estar determinado por etapas, y así pues entonces operativamente logra dentro del propio currículo una independencia en la ejecución de ese proyecto, es decir, de ese proyecto que va a responder a una necesidad, a un objetivo que también puede ser institucional o social. Entonces, los centros de interés. Los centros de interés
En nuestra práctica, o en mi práctica, porque además soy cubana, Buenas tardes, perdón la interrupción. surge o No lo está pasando las visualizo desde la propia diapositivas. posición que en Cuba en algún momento cobraran los círculos de interés. Los círculos de interés surgieron en nuestra práctica para orientación profesional. Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar un instrumento que surgiera para dar orientación profesional? Pues entonces lo utilizo en función de estimular la formación profesional y entonces también tiene una función formadora. En este caso, pues enriquecer todo este trabajo por proyecto. Y por eso es que yo lo asocio a las mismas características que tiene el trabajo por proyecto. Claro, esto es desde una visión más actual. Cuando surgen o cuando realizo la propuesta de los centros de interés, lo hago específicamente para la formación de estudiantes talentosos. Ya en la dinámica, en los resultados de la investigación, en la dinámica, en la práctica o en los resultados que hoy tengo con los estudiantes de ingeniería de la Universidad Internacional de Cuanza, nos damos cuenta que realmente cuando lo utilizamos también en función del estudiante talento y no de los otros compañeros que puedan estar dentro del grupo, estamos siendo segregacionistas, estamos apartando, y entonces pues lo utilizamos para que todos trabajen en común. Claro, esto también logra, por supuesto, desarrollar, aun cuando ya hoy en la práctica no se haga con ese objetivo, que el estudiante con otras capacidades pues desarrolle verdaderamente su talento. Entonces, pues nada, los proyectos de investigación asociados a centros de interés va a ser pues un contexto desarrollador, interactivo, significativo y que también forma en recursos y capacidades. Y aquí algunos elementos que hoy son premisas, que son perspectivas importantes cuando se trabaja con proyectos, que son las finalidades y los significados centrados en la creación, estructuración de situaciones y roles nuevas, que es importante también, yo me pongo en el lugar del otro, tránsito gradual de la responsabilidad, producción de conocimientos a través de la interacción, el carácter reflexivo del aprendizaje, que eso no lo podemos olvidar, el enfrentamiento a problemas complejos, enfoque interdisciplinar, la transferencia gradual a los estudiantes que quizás desarrollen una mayor, mejores, o muestren mejores destrezas, el carácter cooperativo del aprendizaje, si lo estamos viendo desde una posición constructivista, el carácter heterogéneo que da el grupo, y esto es esencial porque el grupo también tiene un valor, tiene un significado dentro del trabajo por proyecto, y el liderazgo. Es decir, ya desde allí estamos fomentando también actitudes de líder, porque yo te ayudo, yo genero, implico a personas con la ayuda de un profesor, de un guía, o la ayuda de otro estudiante que también puede ser más capaz. La igualdad de oportunidades que ofrece, si todos colaboramos, todos cooperamos juntos, no importa tu cultura, no importa tu ideología, no importa tu forma de pensar, y la evaluación consensuada, es decir, trabajamos y evaluamos realmente a partir de nuestras destrezas. El reto, pues, sería este, es decir, ir desde una zona de desarrollo actual hasta una zona de desarrollo potencial en una visión constructivista de contextos que desarrollen nuestras potencialidades, de contextos que creen, de contextos que partan desde las exigencias profesionales de un currículo con todos los elementos que lleva formar profesionales de alto nivel, con exigencias que verdaderamente lleven al desarrollo personológico y también al desarrollo profesional. Y como pueden ver allí, pues los diferentes partes o procesos por los que transita el proyecto de investigación, de un diagnóstico, de una organización del contexto que tengo, cómo lo tengo, cómo organizo, cómo, cuántos estudiantes, qué profesionales tengo,
con qué habilidades, con qué destreza, la identificación de esas necesidades educativas a través de la evaluación psicopedagógica, la estimulación de ese currículo, de ese enriquecimiento curricular a través de proyectos de investigación y la evaluación de esos resultados. Creo que en ese sentido, pues, hacia ir de un lugar a otro a través de una persona o de un contexto desarrollador, que en este caso sería el grupo y el profesor, nos acogemos al concepto de Bárbara Rogoff de participación guiada, continuadora de Vygotsky, que no habla de mediación, porque si habláramos solo de mediación, pues el profesor solo estaría mediando entre él y el conocimiento del sujeto, sino que el profesor participa, guía, media, conduce ese desarrollo profesional. Entonces, bueno, es todo lo que teníamos por acá. Pudiéramos estar hablando de muchos más elementos, ¿no? Por dentro del proyecto de investigación asociado a centro de interés, como es dentro de la propia didáctica, cómo es que se hace, por cuestiones de tiempo. Entonces, Eldi, podemos continuar con la otra parte. No sé cuánto, doctora, tiene allí. Estamos en tiempo, pero si quiere a partir del debate también podemos ir generando algunos espacios, porque es un tema interesante que yo creo que viene a complementar también lo que hemos estado trabajando en la mañana de hoy. Coincidentemente, bueno, no tan coincidente porque es parte de la escuela que respalda la formación de algunos de los investigadores que nos han acompañado a la mañana, y usted también. Pero creo que hay un elemento repetitivo aquí, ¿no? Y es lo que se ha estado defendiendo en la mañana. Y es que es un modelo, es una estrategia, es un proyecto que tiene un sustento en la teoría. Entonces, en la mañana estábamos debatiendo en cómo el proceso pedagógico, el acto pedagógico, el acto didáctico más específico no puede ser un acto vacío. O sea, no puede sustentarse solamente en la empiria, porque eso es muy peligroso. Yo siempre le digo a los estudiantes que una cosa es hacer y otra cosa es hacerla bien. Ahí entran temas de calidad. Entonces, en el tema de hacerlo bien, entra el tema también de ser coherentes, ¿no? Con un pensamiento, asumir un pensamiento para poder proponer, ¿no? Nuestras estrategias, nuestros modelos, nuestros resultados a partir de lineamientos, ¿no? Que se establecen en la teoría, porque una cosa es la vida cotidiana, aunque también yo digo que siempre hay una teoría para la vida cotidiana, porque tenemos principios, tenemos valores, ¿no? Hay conductas que nos mueven y que nos hacen sólido un accionar o en un pensamiento, ¿no? A veces se actúa por instinto como principio base de nuestra formación humana, pero la mayoría de las veces, ¿no? Actuamos como consecuencia de un pensamiento, ¿no? Y ahí la relación entre ese pensamiento y esa acción. Entonces creo que esto ha estado bien interesante también. Le agradecemos ahí algunos comentarios también en el chat de la sala, felicitándola también por la presentación. No sé si sobre esto usted misma quiere explicar algo. No se le estuvo viendo el pase de las diapositivas, ¿no? Pero yo creo que como estaba explicando no hubo necesidad porque lo hizo bien claro. No sé si sobre esto usted quiere ampliar algo, porque incluso las bases de la red de estudios sobre educación, que es quien genera este espacio en el marco del Congreso de la Universidad Técnica de Manabí, se funda bajo este principio, ¿no? Promover, impulsar y desarrollar en América Latina un proceso educativo, un proceso de formación. Hay conceptos ahí que se trocan, ¿no? Yo he hablado poco, pero hay conceptos que se trocan y son similares, y a veces todos están sustentados en una teoría,
una práctica y un ejercicio docente en América Latina que parta, ¿no? Lo más posible de principio pedagógico, de una teoría, ¿no? Que lo respalde. A veces yo, por ejemplo, he puesto el ejemplo en otros momentos, a veces escuchamos, leemos que alguna institución tiene un modelo de educación, un modelo educativo basado en el constructivismo, pero sin embargo la práctica dista de eso y hacemos o aplicamos exámenes por reactivo. O sea, hay una contradicción teórica. Entonces, eso es importante, despertar ese interés, motivar, ¿no? Incluso no solamente en eso, ¿no? Hemos estado en tribunales de doctorados, hemos estado creando y revisando diseños curriculares de programa de doctorado y le falta un vacío teórico, ¿no? En su construcción, porque después viene el tema de las líneas de investigación y entra en contradicción. Nosotros allí, claro que estamos de acuerdo en todos esos aspectos, pero bueno, tienen la palabra también los compañeros presentes, pueden hacer la intervención mediante el chat o pueden levantar la mano también para hacer o sea, el debate, ¿no? Y usted también puede aclarar algo si lo considera. Blanca está pidiendo la palabra, Dislaine, no sé si le damos a ella o usted quiere. Sí, puede ser, sin problema. Bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? A mí me quedó algo pendiente, así como... Que nos acompañe. Gracias, igualmente. Yo me quedó algo pendiente pensando en estas cuestiones de los proyectos de investigación asociados. O sea, preguntarle, ¿no? Si ustedes, los resultados que van obteniendo pueden ser incluidos o pueden ser partes de las renovaciones o de las transformaciones de los currículos. Nosotros, como docentes, participamos en la elaboración de los planes de estudio, entonces muchas veces los resultados de las investigaciones dan pie para cuestiones teóricas, para cuestiones prácticas, para cuestiones de evaluación, como decía Eldi. Entonces quería saber si en este sentido ustedes también, digamos, los resultados que proponen o que salen de sus proyectos pueden ser incluidos, no solamente para enriquecer, sino también para transformar y modificar los currículums que muchas veces se vuelven obsoletos, ¿no? Por la antigüedad que tienen. Sí, gracias. Yo creo que es muy válida su pregunta porque nos pone entonces un poco que a compartir una experiencia que tuvimos cuando implementamos los proyectos de investigación a centro de interés. En aquel momento que se aplicaba el modelo teórico-metodológico, pues se implantaba o ya se había hecho, por ejemplo, una primera versión de cambio constitucional en Cuba y los estudiantes de la Facultad de Humanidades, de Derecho, participaron a partir del proyecto de investigación con un profesor que estaba también dentro elaborando o conformando ese cambio constitucional. Es decir, que a partir de una experiencia ya previa de uno de los profesores que estaban elaborando ese cambio constitucional, pues los estudiantes pudieron acompañarlo y hoy muchas de las modificaciones que tiene la Constitución en Cuba fueron experiencias o visión de aquel momento que los estudiantes planteaban. Es decir, que lógicamente todo lo que desarrolle, todo lo que tribute a la formación del profesional de forma positiva, porque también tenemos negativa, pero lo negativo también va a ser una experiencia de aprendizaje. Entonces, pues es tomado, es válido, es bien recibido, y creo que en ese sentido esa fue una de las experiencias más visuales, más visibles que tuvimos en ese momento con nuestros estudiantes. Hoy también una de las personas que propuso también o que estuvo dentro de ese cambio constitucional, pues trabaja en el órgano supremo de la República de Cuba, ¿no? Trabaja allí a partir de su incidencia en estos proyectos de investigación.
¿Sí? No sé si esto responde a su pregunta. Sí, sí, muchas gracias, porque bueno, eso es una preocupación de todos los investigadores, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces con los resultados de nuestros trabajos, ¿no? Si, sobre todo en esta cuestión de contextualizar, como decía usted, ¿sí? O sea, bueno, cómo se contextualiza el currículum, de dónde surge esa mirada regional o local, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante poder retomar tanto trabajo y tanto conocimiento que que se producen en los proyectos de investigación. Gracias, doctor. No, un placer. Gracias, doctora Blanca, también, que nos acompaña desde Argentina. No sé, alguien más, si por aquí hay, felicitando también a la doctora, excelente profesora Islaine, muchas felicidades, doctor Orlando Fernández. Muchas gracias, profe Orlando, que la sapiencia. Muchas de las cosas que yo aprendí en la práctica pedagógica a él, se lo debo, me recuerdo mucho mis inicios. Gracias. Me di cuenta que trabajamos en la misma perspectiva y eso nos une mucho. No sé, claro, por eso sacamos el tema, Orlando, aunque no se va, ¿no? Porque es la base de lo que hemos ido trabajando. Sí, está muy claro, ¿no? Sí. Sí. No sé si el tema de círculo de interés por acá, yo creo que quedó claro también con la doctora. Es una manera quizás diferente de llamarlo, pero hay experiencias pedagógicas que en América Latina también se van sumando, ¿no? Vamos a ver el chat. Dice Bárbara Milet, de hecho, uno de los grandes problemas que afronta un investigador es la puesta en práctica de sus resultados, principalmente cuando se trabaja asociado a un proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta en sí o es Es una comentario? afirmación que hace la profesora, sí. Sí, yo creo que, Eldi, que el trabajo por proyecto solo viene a consolidar un currículo bien realizado, y si no fuera así, pues salvaría esas cuestiones que quedan un poco aisladas de la propia práctica profesional, de la propia dinámica social en la que estamos envueltos, ¿no? Hoy en la sociedad. Yo creo que precisamente los propios adelantos tecnológicos que con ellos traen también un cambio total en la perspectiva social en la que estamos, cambia también la perspectiva con la que miramos la formación, aunque creamos que no, también lo cambia. Creo que hoy más que nunca, y sobre todo con los adelantos de la tecnología que positivamente y utilizados de forma positiva, pues qué bien, pero que también tiene algo negativo, y es que cada vez menos las personas pues quieren buscar en esa práctica social cuando en la tecnología lo podemos encontrar todo. Entonces creo que el trabajo por proyecto ayudaría también a desarrollar esas destrezas y a formar en esa profesionalidad que tanto se requiere en temas específicos que no necesariamente la tecnología nos puede auxiliar, y que cada ciencia, cada profesión necesita y que aún no son resueltos. Y creo que eso es un elemento muy importante cuando se trabaja con proyectos de investigación. Sobre todo hoy en la era actual, que estamos tan tecnologizados, tan tecnológicamente avanzados. ¿Alguna otra pregunta tenemos por ahí? Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. El tema de los proyectos, incluso en América Latina hay mucha experiencia, ¿no? Con diferentes apellidos
¿no? Pero a veces tocan la misma perspectiva, ¿no? Hay experiencias de aprendizaje basado en proyectos que en América Latina se trabaja mucho, el tema de los proyectos pedagógicos productivos. O sea, hay nombres, definiciones que tocan esto y que quizás, ¿no? Para los que están en la sala pudieran encontrar algunos matices interesantes. Básicamente trabajan eso, ¿no? La búsqueda de un problema y su solución a partir del desarrollo del proyecto, ¿no? Por Sí. intereses Acuérdate comunes que como tiene su origen en la enseñanza problemática, el principio de la enseñanza problemática es learning and doing, es decir, aprender haciendo. Entonces, en ese sentido, pues encontramos, como bien tú decías, terminología afines. Ahora, ¿qué pasa? Que con el trabajo con proyectos asociados a centros de interés, es que el proyecto surge en la agrupación de un conjunto de estudiantes que tienen un objetivo común, que quieren resolver un problema social, y eso conforma un centro de interés. Entonces, ese centro de interés va a dar respuesta a un problema a través de un proyecto. Por eso es que yo te decía que es una herramienta dentro de la didáctica, es decir, que sería la forma en la que tiene dentro del propio proceso didáctico, pues darle solución a un objetivo que, aunque sea dentro del currículo o a nivel curricular, el contenido puede tener salida por cada una de las disciplinas. Por cuestiones de tiempo, te decía también que lo ideal hubiese sido ver la didáctica del proyecto, porque al ser una herramienta, cuáles van a ser los objetivos que va a tener el proyecto de investigación asociados precisamente a lo que es hacer ciencia, a trabajar con el método científico. ¿Qué contenido dentro de ese programa va a trabajar el proyecto de ciencia? Y hubiéramos podido ejemplificarlo con una disciplina. ¿Y qué contenidos va a trabajar? ¿Qué herramienta? Pero ya no va a ser herramienta solo dentro del propio proceso didáctico, sino dentro del método, con el método científico. ¿Qué métodos, qué técnicas, qué instrumentos yo voy a utilizar para darle respuesta a ese problema? Y la evaluación, que tú sabes que no puede faltar y que la propuesta es hacerlo en todas las variantes: la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Y bueno, incluimos dentro incluso de esa estructura didáctica la comunicación de los resultados, que ya es más bien, se basa sobre la ciencia, lo que es utilizar el método científico y que tú tengas que informar, que comunicar los resultados, pero que al mismo tiempo está como nuevo conocimiento, nueva construcción de aprendizaje que yo voy a comunicar a través de artículos científicos, a través de participación en otros proyectos de investigación, a través de participación en conferencias, libros, es decir, y sobre la base de ese tutor, profesor que lo va a acompañar en esa ejecución. Solo que por cuestiones de tiempo, bueno, pues no, porque nos tomaría todo sí, quizás todo un día de trabajo. Bueno, excelente presentación, doctora. Le agradecemos muchísimo, ¿no? Que nos haya expuesto, ¿no?, estas ideas, que nos haya acompañado, que haya sacrificado, ¿no?, horario, porque ya en Angola sí, ya están sobre las 9 de la noche. Sí, cerca. Aunque te comento que este es un equipo muy sacrificado, ¿no? Tenemos personas aquí casi convalecientes participando. No hay problema, porque ya hay no hay problema. ya hay una historia y un lazo de trabajo importante, ¿no?